Sí, sí, sí. Pero los niños llevaron todo lo que necesitaban al colegio. Ah, ok, perfecto. Entonces hablamos esta noche. Y espero que no llegues tarde como ayer, ¿no? Ok, adiós. ¿Qué hubo, mi doctorazo? Menuda paliza se llevaron ayer, ¿no? Querido doctor, en el fútbol siempre hay revancha, solo hay que saber esperar. Claro que sí. Ponemos de pies, por favor. Se le recuerda al público que debe guardar silencio y compostura en todo momento. No pueden efectuar señales de aprobación o desaprobación respecto de la intervención de las partes. Mantener apagados los celulares, viper y cualquier aparato electrónico que pueda perturbar el normal desarrollo de la audiencia. Está prohibido masticar, comer, ingerir bebidas, fumar y salir y entrar constantemente del recinto. Los medios de comunicación deben guardar silencio, discreción y compostura, al igual que cumplir su labor sin perturbar el normal desarrollo de la audiencia. Preside la presente audiencia, honorable juez de la República, doctora Patricia Luna. Pueden sentarse. Hoy, 29 de julio, a las 10:30 de la mañana, en mi calidad de juez cuarta penal municipal de la ciudad de Bogotá, con función control de garantías, lugar piso segundo, sala 3 del complejo judicial Palo Quemado, doy inicio a las audiencias preliminares promovidas por la Fiscalía. Procederemos a la identificación de las partes intervinientes. Buenas tardes. Esta es una de las llamadas audiencias preliminares que regula el nuevo Código de Procedimiento Penal. En ninguna de ellas se pretende establecer la responsabilidad penal del indiciado, a pesar de que su presunta participación en un hecho delictivo deberá ser establecida de manera razonable. En esta primera audiencia, llamada de legalización de captura, solo se debe determinar si el indiciado ha sido capturado de manera legal, si se han respetado sus derechos, si ha recibido un buen trato de sus captores y si se han cumplido los plazos establecidos. Solo se puede capturar legalmente a un individuo por orden de un juez o si se lo captura en flagrancia. Ballén no fue capturado por orden de ninguna autoridad competente. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, su señoría. El día 27 de julio de 2005, a las 11:12 de la noche, se recibió en el Centro de Vigilancia de la Policía Nacional una llamada alertando sobre la posible comisión de un delito de sangre. La vecina que llamó afirmó haber oído 2 disparos en la casa de su vecino seguidos de unos gritos de mujer. Dijo haber visto por la ventana cómo un hombre moreno, joven, salía por un lateral montado en una bicicleta de color rojo. Los agentes que se dirigieron a la casa, donde según la llamada telefónica de auxilio se habían escuchado los disparos y el grito de mujer, encontraron el cadáver de un hombre de aproximadamente 40 años, con heridas de bala en la cabeza, tendido en la parte exterior de la residencia. En una habitación cerrada con llave por fuera, ubicada en la parte posterior de la casa, se encontró a una mujer muy joven, visiblemente alterada. El hombre fue identificado como Carlos Toro, de 43 años de edad, y la mujer como Jocelyn Figuereda, sobrina del occiso, de 16 años de edad. La joven dijo que su tío la encerró en la habitación de atrás y que al rato después escuchó voces masculinas, alegatos y los disparos. Realmente no pude identificar ni las voces ni lo que decían, pero que por el timbre de la voz se trataba de hombres.
Según los peritos médicos, Carlos Toro murió por el impacto de 2 balas calibre 38. Tanto la casa como las calles aledañas estaban cubiertas de barro en estado semilíquido. Alertadas al mismo tiempo por radio sobre la situación, las unidades motorizadas que se encontraban cerca del sector se dieron a la búsqueda del sospechoso. Los agentes Juan Varela y Ramón Castillejo interceptaron a 10 cuadras de la casa donde se escucharon los disparos a un hombre que caminaba al lado de una bicicleta de color rojo, sucia de barro. El hombre fue identificado como Hernando Ballén. En un pequeño bolso de color negro que colgaba de su espalda se le encontró una funda de revólver. Preguntado por los agentes que lo habían capturado, Ballén dijo que se dirigía hacia su casa, que se encontraba justamente 10 cuadras en la misma dirección en la que estaba caminando. En cuanto a la funda, dijo que le había sido regalada por su padre, al igual que el revólver que se guardaba en ella, y que, según su relato, le había sido robado 2 semanas antes. Cuando se le preguntó sobre el crimen que se había cometido en el vecindario minutos antes, se puso muy nervioso y dijo que no diría nada más al respecto. Así que se le leyeron sus derechos, firmó el documento de constancia de buen trato y fue trasladado al recinto de la Fiscalía. Allanada su vivienda en cumplimiento de la orden judicial correspondiente, fueron encontradas 2 balas calibre 38 tiradas al lado del cajón abierto de la mesa de noche de la única habitación. En el cajón de un mueble bajo ubicado en el salón de la residencia, se encontraron varias fotografías de Ballén y Toro, una en la que posa Toro con su sobrina y otra en la que posa la menor con la camisa desabrochada, en pose de modelo. De acuerdo a lo expuesto, la Fiscalía solicita se imparta la legalización de la captura en situación de flagrancia al señor Hernando Ballén, por considerar que las circunstancias en que fue aprehendido se encuentran claramente estipuladas en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, en sus numerales 2 y 3. Y esto es así porque la Fiscalía considera que el imputado fue sorprendido e individualizado por la mujer que realizó la llamada a la Policía Nacional al momento de cometer el delito. Y fue aprehendido inmediatamente después por la persecución generada por las voces de auxilio de quien presenció el hecho. En relación con el supuesto expresado en el numeral 3, la Fiscalía afirma que el imputado fue sorprendido y capturado en posesión de objetos, una funda de revólver, instrumentos, una bicicleta roja y huellas, barro en las ruedas, elementos que sirvieron de apoyo para su captura, ya que momentos antes o había cometido un delito o había participado en él. De los documentos que ha tenido en cuenta para fundar su solicitud, ¿cuáles considera estrictamente necesarios para legalizar la captura? El informe del Centro de Vigilancia de la Policía Nacional, donde consta la llamada que alertó sobre el homicidio, los informes de los policías motorizados que procedieron a la captura del imputado, el protocolo de necropsia y las actas de lectura de derechos y buen trato, y también las diligencias realizadas para identificar e individualizar al señor Hernando Ballén. A continuación, exhibiré estos elementos probatorios a la defensa y a su señoría. Gracias. Un gusto. ¿La defensa tiene algo que objetar con respecto a la legalización de la captura del señor Ballén? Sí, señora jueza. Considero que la captura de mi defendido fue realizada de manera irregular,
y en consecuencia los actos derivados de dicha detención, como son la requisa personal y el allanamiento de su morada, resultan nulos. Las pruebas recogidas en dichos actos no deberían ser tenidas en cuenta en el proceso. Le ruego que se centre en las objeciones que tiene que hacer al encuadre jurídico que dio el fiscal a las actuaciones policiales que culminaron con la detención de su defendido y no en las consecuencias que su hipotética ilegalidad traerían aparejadas. Dado que el señor fiscal encuadró la captura de mi defendido en los supuestos de flagrancia contenidos en los numerales 2 y 3 del artículo 301, procederé a demostrar que las circunstancias de dicha detención no pueden ser subsumidos en ninguno de los dos supuestos mencionados. Considero que la primera de las dos condiciones enunciadas por el legislador para definir el supuesto de flagrancia contenido en el numeral 2 no se cumple en este caso. Para que alguien sea sorprendido o individualizado en el momento de cometer un delito, quien dice haberlo sorprendido o individualizado debe mencionar alguna de sus características personales distintivas. No bastaría, por ejemplo, con decir que el sujeto tenía una nariz y 2 orejas, pero sí mencionar que le faltaba algún lóbulo, pues es esto último lo que resultaría atípico y permitiría identificar un sujeto en particular. Quien llamó a la estación de policía denunciando la comisión de un delito no comunicó ninguna característica personal que coincidiera solo con la descripción del señor Ballén la noche de su detención. Quien llamó a la estación de policía solo comunicó que el supuesto homicida huía con una bicicleta de color rojo. Portar una bicicleta de color rojo no constituye una característica personal distintiva, salvo que se trate de un objeto que haya sido personalizado por su dueño con adornos inusuales, calcos, banderitas o similar, y que sean precisamente esas características la que el sujeto que denuncia diga haber visto en el objeto que portaba la persona que cometió la acción delictiva que presenció. Ninguno de estos extremos surge del informe que aporta el señor fiscal, con lo cual tenemos bases suficientes para descartar la aplicación del segundo supuesto de flagrancia contenido en el artículo 301. Considero que tampoco se puede encuadrar la captura de mi defendido en el tercer supuesto de flagrancia como sostuvo la Fiscalía. Los policías que atraparon a Ballén procedieron a su captura porque llevaba una bicicleta de color rojo al lado suyo, ya que los otros objetos que le fueran incautados no resultaban visibles antes de su captura y solo fueron detectados posteriormente y a través de una requisa personal. Incluso su conexión con el delito resulta sumamente cuestionable, aunque no ingresaré en este tema por no ser el momento y el lugar indicados para cuestionar la fuerza probatoria con relación a la responsabilidad penal de mi defendido. Debe reconocer, como lo haría cualquier persona razonable, que una bicicleta no posee conexión alguna con ningún tipo de delito, salvo quizás el hurto de bicicleta. Una bicicleta carece de conexión con la comisión de un homicidio, por lo cual se debe descartar la aplicación del último supuesto de flagrancia contenido en el artículo 301. En resumen, solicito se declare ilegal la captura de mi defendido y que en consecuencia se anulen todos los actos derivados de dicha captura irregular, en especial que se excluyan las pruebas recogidas en la requisa personal y en el posterior allanamiento de la vivienda de Ballén. Muchas gracias. Para legalizar la captura del señor Ballén, deben quedar establecidos los 3 requisitos señalados en el artículo 301 de la Ley 906 de 2004. Primero, que el fiscal haya cumplido con el término de 36 horas que le da la Constitución para concurrir ante un juez de garantías para solicitarla. Segundo, tenemos que comprobar que se hayan cumplido las previsiones normativas que configuran el estado de flagrancia. El tercer y último requisito tiene que ver con el respeto a las garantías y derechos fundamentales del señor Ballén. En cuanto al primer requisito, es fácil constatar que no han transcurrido las 36 horas que establece el Código de Procedimiento Penal desde el momento de la captura.
La misma ocurrió el 27 de julio a las 11 de la noche y las 36 horas daban plazo hasta hoy a las 11 de la mañana para que el fiscal hubiera solicitado esta audiencia. El primer requisito se ha cumplido y tampoco existe controversia alguna entre las partes sobre el cumplimiento del tercero. Las actas entregadas a este estrado en esta audiencia corroboran que se han respetado sus derechos y garantías durante su captura y periodo posterior de detención. Determinar si se han satisfecho o no las exigencias legislativas para considerar que la captura de Ballén fue realizada en flagrancia demandará un pronunciamiento razonado de mi parte, puesto que el señor fiscal y el señor defensor han defendido puntos de vista totalmente excluyentes al respecto. Desde ya anticiparé el contenido central de mi decisión. Considero que el imputado fue capturado en flagrancia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Acepto, en consecuencia, los argumentos con que el señor defensor instó a rechazar la aplicación. En este caso, del supuesto del numeral 3 de dicha disposición. Es razonable aceptar, como afirma la defensa en su argumentación, que para que alguien sea sorprendido o individualizado al momento de cometer un delito, quien dice haberlo sorprendido o individualizado debe haber identificado alguna de sus características personales distintivas. Pero también es cierto, a contrario de lo dicho por la defensa, que dichas características personales distintivas pueden ser en ciertas ocasiones la aportación de algunos objetos, por ejemplo, anillos o collares, pañuelos al cuello, algún tipo de piercings o sombreros exóticos. En este caso, quien pudo ver la escena donde se perpetró el homicidio al momento de ser cometido, afirmó claramente haber visto al sospechoso de haber realizado los disparos abandonar la casa del occiso montado en una bicicleta roja. Esto significa que no es cierto, como afirma la defensa, que quien llamó a la estación de policía denunciando la comisión de un homicidio no dio ninguna característica personal del homicida que coincidiera con la descripción del señor Ballén. Esto es así porque la descripción del denunciante, un hombre que va con una bicicleta roja, constituía una característica personal del señor Ballén la noche del homicidio y de su captura. Y prueba de ello es que dicha descripción resultó decisiva para su captura. En consecuencia, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el señor Ballén fue individualizado al momento de cometerse el delito. En relación con el segundo requisito que compone la circunstancia de flagrancia, según el numeral 2 del artículo 301, el legislador no exige que la voz de auxilio llegue a oídos del captor por medio de las emisiones vocales de quien presenció el hecho. La expresión voz, en este caso, no debe tomarse de manera literal. Alguien puede dar la voz de auxilio a través de un sistema de altavoces, por ejemplo, por medio de alarmas electrónicas o por señas si fuera mudo. Lo que resulta relevante no es el canal por el que el pedido de auxilio e identificación del presunto delincuente lleguen a oídos del captor, sino que la emisión original haya sido realizada por quien presenció el hecho y con la intención de que este presunto delincuente sea capturado. En este caso, el mensaje original del denunciante constituye un caso claro de voz de auxilio, la que llegó a oídos de los captores por medio de una combinación de canales humanos y mecánicos, pero el mensaje original no se vio alterado. Por ello, se puede afirmar que el señor Ballén fue capturado al momento de cometer un delito por voces de auxilio de quien presenció el hecho, con lo que acaban de cumplirse las exigencias del artículo 301, numeral 2. Verificado en este caso los tres requisitos señalados que marca la ley para declarar la legalidad de la captura del imputado, este despacho considera que la petición de la Fiscalía de legalizar la captura es fundada. Por lo tanto, procedo a declarar la legalidad de la captura del señor Ballén. Contra esta decisión procede el recurso de reposición y apelación. ¿Se da el uso de la palabra al señor fiscal por si desea interponer algún recurso? No, señora juez. ¿Se da el uso de la palabra al señor defensor para que haga uso de su derecho? La defensa no interpondrá ningún tipo de recurso en contra de la decisión que su señoría acaba de tomar. Propongo un intermedio y continuamos, si las partes no se ponen claro. Solo 5 minutos y continuamos. Tiene la palabra para iniciar la audiencia de imputación.
En la audiencia de imputación, se dan a conocer al imputado los hechos que se le endilgan y sus consecuencias jurídicas. El indiciado puede allanarse a los cargos y obtener una rebaja de pena que puede llegar hasta la mitad o continuar con el procedimiento. El fiscal no está obligado a descubrir las evidencias con que piensa sostener la futura acusación. El despacho fiscal considera que el señor Ballén, en el marco de una discusión personal, disparó en 2 ocasiones un revólver de calibre 38 a la cabeza del señor Toro, ocasionándole las heridas que llevaron a su muerte. Ballén dejó abandonado el cuerpo de su víctima para huir en una bicicleta, pero fue detenido 10 calles más adelante de la casa de Toro cuando pretendía refugiarse en su casa. Hasta aquí los motivos fácticos de la imputación hecha por este despacho. Los hechos aquí descritos se adecuan al tipo penal de homicidio de que trata el artículo 103, título primero, capítulo segundo del Código Penal, que prescribe una pena mínima de 17 años y 3 meses y una máxima de 37 años y 5 meses de acuerdo a la Ley 890 del año 2004. Por lo tanto, en el evento de que el señor Hernando Ballén se allane, podría hacerse acreedor a una rebaja de hasta la mitad de la pena que se le sea impuesta. Por esto solicito muy respetuosamente a la señora juez lo reclame de viva voz para que él fije su posición a este respecto. Señor Ballén, el señor fiscal le acaba de imputar el tipo penal de homicidio simple, de haber matado intencionalmente a otro hombre. Quiero preguntarle si ha entendido bien cuáles son los hechos que se le atribuyen, no si es verdadero o falso lo que se ha dicho de usted, y también si comprende cuáles serían las consecuencias si se llegaran a probar más adelante. Sí, señora jueza, lo he entendido perfectamente. Señor Ballén, desde este momento usted adquiere la calidad de imputado y se activa su derecho a la defensa técnica. Le informo que dentro de los 6 meses siguientes no podrá enajenar ningún bien sujeto a registro. Le comunico que tiene los siguientes derechos de acuerdo al artículo 33 de la Constitución y al 8º de procedimiento penal. No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad. No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad. No se utilice el silencio en su contra. No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos si no llegaren a perfeccionarse. Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado. Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades. Conocer los cargos que le sean imputados. Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. Solicitar, conocer y controvertir las pruebas. Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas. ¿Entendió estos derechos? Sí, señora. ¿Está de incapacidad de tomar alguna decisión en esta audiencia? Sí. ¿Ha sido amenazado? No. ¿Está bajo los efectos de alguna droga alucinógena o de alguna bebida embriagante? No, señora. ¿Acepta los cargos que el señor fiscal acaba de hacerle? No, soy inocente. Se inicia la audiencia preliminar para decidir la imposición o no de la medida de aseguramiento. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, señora juez. Este despacho se permite solicitar que al señor Hernando Ballén, el imputado, le sea impuesta medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, toda vez que han sido cumplidos todos los requisitos requeridos por la ley. Para sustentar esta solicitud me remito al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que versa precisamente sobre los requisitos necesarios para solicitar este tipo de medidas. En esta ocasión considero aplicable el numeral número 1, que autoriza la medida de aseguramiento cuando se hace necesaria para que el imputado no interfiera
en el libre ejercicio de la justicia. La investigación iniciada por la Fiscalía continúa abierta. No hemos podido encontrar el arma con la que se dio muerte a Carlos Toro, dado que no se encontró en poder del imputado en el momento de su captura, ni en su casa, ni en la casa donde sucedió el crimen. Es lógico pensar que fue arrojada o deliberadamente escondida en algún lugar entre la casa donde sucedió el hecho y el sitio donde se dio captura a Ballén. Además, no hemos podido recoger nuevos testimonios en el vecindario que puedan aportar evidencias indispensables en etapas posteriores de este proceso. El ente acusador considera que si en este momento el imputado es dejado en libertad en espera del juicio, puede interferir la acción de la justicia, ya sea intentando desaparecer definitivamente el arma con la que cometió el delito o amedrentando con su presencia los potenciales testigos que todavía no han dado su testimonio. Finalmente me remito al artículo 313 en su numeral 2, donde se establecen los requisitos para solicitar la detención preventiva en establecimiento carcelario. Allí se autoriza cuando la pena mínima contemplada por la ley para delitos investigables es o supera los 4 años. En esta ocasión, la Fiscalía acusa al señor Ballén de homicidio, cuya pena supera los 4 años. En virtud de lo señalado anteriormente, la Fiscalía solicita muy respetuosamente a la señora juez se imponga la medida solicitada por este despacho: detención preventiva del señor Hernando Ballén en establecimiento de reclusión. Muy bien. La Fiscalía ha solicitado como medida de aseguramiento la detención preventiva en establecimiento carcelario del señor Hernando Ballén. Señor defensor, ¿tiene algo que decir al respecto? Debo expresar mi más profundo desacuerdo con lo que acaba de exponer el señor fiscal. No solo considero excesiva la medida, y más teniendo en cuenta el escaso sustento que hasta ahora ha demostrado tener la imputación que se le ha formulado a mi defendido, sino que las razones alegadas por la Fiscalía están basadas en simples conjeturas. No existe ningún antecedente de mi defendido, ni de policía ni judicial, que permita afirmar que su sola presencia en el vecindario podría amedrentar a potenciales testigos, como ha dicho el señor fiscal. Estar desocupado no convierte a las personas en matones o pendencieros, máxime en un país con índices alarmantes de desocupación como el nuestro. Por otra parte, el señor fiscal ha descartado la hipótesis más plausible que permite explicar por qué no fue hallada el arma con que se cometió el homicidio. El arma se la llevó el verdadero asesino, que no es el señor Ballén. Ruego a su señoría que considere la posibilidad de imponer algún tipo de medida que no genere daños irreparables a un inocente mientras se encuentra esperando el juicio donde se deberá debatir su responsabilidad penal en el hecho que se le imputa. El señor Ballén es inocente y así debe ser tratado por el Estado, a menos que se puedan acreditar algunas de las situaciones excepcionales previstas por el legislador. Resulta claro, su señoría, que en este caso no quedan satisfechos ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 308. Bueno, para resolver la solicitud del señor fiscal, debo hacer un análisis de 3 aspectos diferentes de la cuestión. El primero es en el nivel fáctico. Se refiere a que el juzgador tiene que analizar los medios de conocimiento que se le han dado con el fin de hacer una inferencia razonable sobre la existencia del delito y sobre la participación o autoría del imputado en el mismo, sin ingresar en el terreno de su responsabilidad penal. Considero que la existencia del delito de homicidio se ha acreditado razonablemente con el informe de necropsia realizado sobre el cadáver de la víctima. En relación con la posible participación del imputado en los hechos, los informes relativos a las circunstancias de su captura resultan, a mi entender, suficientes para inferir razonablemente su autoría o participación. El segundo requisito hace referencia a las exigencias que el artículo 308 establece para el dictado de medidas de aseguramiento.
El señor fiscal ha fundado su solicitud en la posibilidad cierta de que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia como se establece en el numeral primero de dicha disposición. El señor defensor ha mostrado su inconformidad justificando su oposición al dictado de la medida en que la Fiscalía obraba en base a simples conjeturas. Considero que la imputación en su totalidad es conforme a derecho. En consecuencia, tomaré medidas que se ajusten a dicho supuesto. Por último, considero que la medida solicitada es idónea para que los organismos del Estado determinen la verdad de los hechos delictivos formulados contra el señor Ballén. Los daños irreparables a los que alude la defensa no son menos conjeturables que los puntos de partida de la Fiscalía, pero sí son mucho menos probables. El delito que se le ha imputado al señor Hernando Ballén tiene una pena mínima mayor de 4 años, lo cual permite legalmente la detención preventiva en establecimiento carcelario solicitada según el artículo 313. Considero que en este caso la restricción temporal del derecho a la libertad del señor Hernando Ballén resulta proporcional a la finalidad perseguida con ella, por lo que no vulnera las garantías constitucionales. Decido en consecuencia imponer la detención en establecimiento carcelario del señor Hernando Ballén, tal como lo solicitó la Fiscalía. Contra esta decisión proceden los recursos de apelación y reposición. ¿El señor fiscal desea interponer algún recurso? No, señora juez. Señor defensor, No, señora juez. se da por terminada la presente audiencia preliminar. Gracias. Hola, ¿Cómo te va? ¿cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Ya dónde fue el crimen? Aquí a 2 cuadras, no pueden sorprender. No, yo no he hecho nada. No, nada, es que por aquí nadie dice nada. Yo ni sabía que... El fiscal ha entregado el escrito de acusación al juez de conocimiento dentro del plazo de 30 días que establece la ley. Comienza la fase intermedia del procedimiento. El juez de conocimiento, dentro de los 3 días siguientes de recibido el escrito, ha fijado la audiencia de formulación de acusación. En ella la defensa recibirá el texto y tendrá oportunidad de examinar el cumplimiento de los requisitos legales. El fiscal descubrirá las pruebas de las que se piensa valer en la audiencia de juicio oral. Se solicita a la Fiscalía tenga a bien dar traslado del escrito de acusación a las demás partes. Una vez conocido el escrito, es necesario que las partes expresen oralmente si tienen alguna observación en relación con causales de impedimento, incompetencia, recusaciones o nulidades. No, señor juez. No, señor. No, señor juez. Como no se han formulado ningún tipo de observaciones respecto al contenido del escrito, se le otorga la palabra a la Fiscalía para que proceda a formular la acusación.
En representación de la Fiscalía... Son contenidos fundamentales del escrito de acusación, primero, la individualización concreta de quienes son acusados. Segundo, la descripción en lenguaje comprensible de los hechos jurídicamente relevantes. Y tercero, el descubrimiento de las pruebas incriminatorias y exculpatorias a la que haya podido acceder durante su investigación. Procedieron a la captura. Bien, señor defensor, ¿tiene alguna observación al descubrimiento probatorio realizado por el señor fiscal? Ninguna observación, señor juez. Señor Hernando Ballén, ¿desea allanarse la acusación? No, señor juez. Sepa usted que a partir de este momento adquiere la calidad de acusado y como tal comparecerá a la audiencia del juicio oral. Debo preguntar tanto a la defensa como a la fiscalía si hay alguna estipulación probatoria. Como quiera que este despacho no advierte la necesidad de corregir la acusación leída, se procede a fijar fecha para la celebración de la audiencia preparatoria. Esta se realizará el 3 de septiembre a las 10 de la mañana en esta misma sala. No siendo más, se da por terminada esta audiencia. El principal objetivo de la audiencia preparatoria es determinar qué pruebas y en qué orden se practicarán en el juicio oral. El juez pregunta a las partes cuáles son las pruebas de las que se pretenden valer en la audiencia del juicio oral. El fiscal y la defensa pueden realizar estipulaciones probatorias. Aclaradas cuáles son las pruebas que van a presentar en el debate, pregunto tanto a la fiscalía como a la defensa, ¿hay estipulación probatoria? ¿Me podría informar, señor fiscal, cuáles son los términos de dicha estipulación probatoria? Sí, señor juez, la estipulación probatoria acordada con la defensa es sobre la existencia de un hecho delictivo. Ella acepta que la víctima, el señor Carlos Toro, fue muerto por 2 disparos calibre 38 en la cabeza cuando se encontraba en el salón de su residencia cerca de las 11 de la noche del día 27 de julio del presente, según surge del acta de necropsia y de los informes realizados en la escena del crimen. También existe estipulación sobre los objetos hallados en poder del señor Ballén al momento de su captura. Un bolso negro, una funda de revólver vacío y una bicicleta roja. Lo mismo que los objetos hallados en su residencia, las 3 fotografías y las 2 balas calibre 38, tal como quedó en las actas correspondientes. Ballén acepta haberlas portado la noche que fue detenido y conservarlos en su residencia respectivamente. Muy bien. ¿La defensa tiene alguna observación con los términos de la estipulación probatoria? No, señor juez. ¿La representante del Ministerio Público? Nada que agregar. Correcto. Ahora, por favor, señor. El acusado puede aceptar los cargos y recibir una rebaja en su condena, pero Ballén insiste en defender su inocencia. El juez pide a los actores que establezcan el orden en el que presentarán las evidencias. Luego estipula que se recepcionarán primero las propuestas por el fiscal y a continuación las de la defensa. El orden establecido en esta audiencia ya no puede ser alterado en función de lo que surja en el juicio oral o de los cambios de estrategia argumentativa que puedan querer implementar las partes. El juez culmina el acto fijando la fecha y hora de la audiencia final, aquella en la que se decidirá la suerte procesal de Ballén. No, realmente no me preocupa mucho lo de los testigos, es el juez, la actitud del juez, la que me preocupa muchísimo, de verdad que no sabría qué hacer. Recójame lo que tengo en el carro, el maletín, los papeles, me los sube, no voy a salir a almorzar. Y a las 6 lo tiene listo, con cuidado. Hernando Ballén. Ponemos de pies, por favor. Preside la presente audiencia. En la audiencia del juicio oral, el fiscal intentará apoyar con las pruebas admitidas al proceso la existencia del hecho delictivo, la participación del acusado y su responsabilidad penal. La defensa intentará mostrar que dicha evidencia no resulta suficiente para justificar, sin lugar a duda razonable, el contenido de la acusación. La controversia argumentativa entre fiscal y defensor está dirigida por el juez, de quien depende su dinámica.
pero no se puede alterar el orden establecido en la audiencia previa para la producción de la prueba. 88, 714, 519 de Bogotá. Al acusado le recuerdo que tiene derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. La Fiscalía General de la Nación lo acusa a usted de homicidio doloso, de acuerdo a los cargos presentados en la audiencia. Si los acepta, podría recibir hasta una sexta parte de rebaja de la pena. ¿Cómo se declara, señor Ballén, culpable o inocente? Inocente, señor juez, soy inocente. Bien, como el acusado se declara inocente, le cedo la palabra al señor fiscal, no sin antes recordarles a las partes que los testigos que van a participar en esta audiencia no pueden estar presentes en este recinto. En su momento se los hará ingresar. Si algún testigo está presente, le ruego el favor de que se retire. Proceda, señor fiscal. Señor juez, la Fiscalía pretende probar que el día 27 de julio, en la noche, el señor Hernando Ballén visitó a su amigo Carlos Toro. En desarrollo de una discusión acalorada, lo mató de 2 balazos en la cabeza con un revólver calibre 38. Que al huir en una bicicleta de color rojo, fue identificado por una vecina y minutos después capturado por efectivos policiales, desgraciadamente no tan rápido como para evitar que se deshiciera del arma homicida. Las pruebas con las que se pretende probar, fuera de toda duda razonable, la verdad del relato, son el testimonio de Jocelyn Figuereda, quien estaba presente en la casa de Toro cuando sucedieron los hechos, Carmen Maura, la vecina que vio e identificó al asesino luego de escuchar los tiros, y Casimiro Pipa, perito en balística, quien hizo el informe que será aportado en su debido momento como prueba documental. Estos hechos constituyen un claro caso de homicidio doloso, delito en virtud del cual, luego de probar ampliamente los extremos, solicitaremos la condena del señor Hernando Ballén. Bien, ¿la defensa desea hacer un alegato de inicio? Sí, señor juez. El señor Hernando Ballén conocía a la víctima y ha sufrido la pérdida de un amigo con su muerte. El testimonio del amigo común de ambos, el señor Carlos Lorré, pondrá en evidencia que Ballén estuvo en su casa a la hora de cometido el crimen, por lo cual resulta imposible afirmar su participación en un hecho ocurrido a varias calles de distancia. La defensa, además, intentará mostrar que las pruebas que aportará la Fiscalía resultan sumamente insuficientes para afirmar, fuera de toda duda razonable, la participación del imputado Ballén en la muerte de Carlos Toro. La defensa solicitará la absolución de Ballén, quien hasta ahora ha sufrido un innecesario e injusto encarcelamiento. ¿La representante del Ministerio Público desea hacer alguna observación en relación con las presentaciones de las partes de la defensa y de la Fiscalía? No, señor. Señor fiscal, puede proceder a la presentación de la prueba testimonial y pericial acordada previamente. El primer testimonio es del señor Pipa. Señor custodio, haga ingresar al señor Casimiro Pipa. Con gusto, señor. Señor Casimiro Pipa, usted va a declarar bajo gravedad de juramento en esta audiencia. Muchas de las decisiones que se tomen tienen que ver con lo que usted declare. Por lo tanto, le llamo la atención sobre la implicación moral, ética y legal de lo que usted declare falsamente. Le recuerdo que la ley castiga y sanciona el falso testimonio. Igualmente le recuerdo que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, contra su compañera permanente o contra sus parientes en 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o civil. Hechas estas observaciones, ¿está dispuesto a declarar? Sí, señor juez. Señor Casimiro Pipa, ¿jura usted decir la verdad? Sí, lo juro. Identifíquese con sus nombres, apellidos y demás generales de ley. Mi nombre es Casimiro Ángel Pipa Paladini, cédula 717460066. Soy perito en balística y pertenezco al cuerpo de la Policía Nacional desde hace 10 años. Comience, señor fiscal. Señor Pipa, ¿elaboró usted el informe de balística que obra en esta causa? Correcto. ¿Coinciden los proyectiles encontrados en el cuerpo de la víctima con los hallados en la casa del imputado? Objeción, señor juez. La pregunta resulta sugestiva. Sea más preciso en su interrogatorio, señor fiscal. ¿Qué similitudes encontró usted entre las balas que causaron la muerte a Carlos Toro y las encontradas en la casa de Ballén? Son del mismo calibre, del 38. ¿Nada más? No se encontraron los casquillos, poco más se puede decir. ¿Cree usted que pueda tratarse del mismo tipo de bala? Objeción, señor juez.
El señor fiscal pretende que el testigo especule y no que se limite a explicar el alcance de sus exámenes. Reformule su pregunta, señor fiscal. No tengo más preguntas, gracias. ¿La delegada del Ministerio Público? No, señor. ¿Señor defensor, desea contrainterrogar al testigo? Sí, señor juez. Señor Pipa, ¿las balas examinadas son comunes o poseen alguna peculiaridad que las haga especiales? Objeción. El defensor está señalando las opciones en la propia pregunta. Objeción denegada. Conteste, señor Pipa. Son muy comunes. No tengo más preguntas, señor juez. Gracias. Sí, señor fiscal. Yo abrí la ventana cuando escuché el tiro y un grito de mujer. Ay, fue horrible, sobre todo el grito. Entonces, era como en las películas. Entonces vi cuando salió un hombre por el lateral en una bicicleta roja, con lo rápido que iba y con lo peligroso que es. Una vez a mí casi me atropellan en la calle. ¿El sujeto llevaba algún objeto? Sí, una bicicleta, como esa. ¿Y además de la bicicleta? No me acuerdo, tal vez un gorro o un bolso, no me acuerdo. ¿Reconocería al sujeto si lo viera otra vez? Creo que sí, pero no estoy segura. ¿Se encuentra en este momento en esta sala? Objeción, señor juez. Objeción denegada. Conteste, señora Maura. Sí, era como ese. Bueno, o también podría ser como ese otro. No hay más preguntas. ¿La representante del Ministerio Público desea contrainterrogar? No, su señoría. ¿Señor defensor desea contrainterrogar a la testigo? No, señor juez, no tengo preguntas. Mi tío me encerró en el cuarto de atrás. Me dijo que no me preocupara, que tenía unos asuntos que arreglar. No sé cuánto tiempo pasó, si me dormí. Lo único que recuerdo es que él hizo una llamada y empezó a gritar. Luego tocaron a la puerta y se escucharon muchos gritos. Después fue cuando escuché los 2 disparos y grité. ¿Pudo reconocer usted la voz del sujeto que estaba con su tío? Era un hombre, pero no se escuchaba claramente. El cuarto está muy atrás. Lo único que escuché fueron los 2 disparos. ¿Usted conocía al señor Ballén? Sí. Señor juez, pido su permiso para presentar estas fotografías al Ministerio Público, a la defensa y a la testigo. Concedido. ¿Reconoce esas fotografías? Sí, las tomó Hernando. Señor juez, solicito que se tenga como prueba esas fotografías marcadas como evidencia número 2 de la Fiscalía. ¿La representante del Ministerio Público tiene algo que objetar? Nada, señor juez. ¿La defensa? No tengo nada que objetar, señor juez. Señor custodio, las fotografías. Bien, se admite la evidencia de la Fiscalía como prueba. ¿Sabía su tío que usted mantenía una relación íntima con el señor Ballén? Objeción, señor juez. Resulta irrelevante la vida personal de la testigo. Denegada. Conteste, señorita. Le conté en la noche en que murió. ¿Puede narrarnos usted lo que ocurrió antes de que su tío la encerrara en la habitación de atrás? Mi tío me empezó a preguntar cosas sobre Hernando y yo, con mucha insistencia. Al final le dije que sí, que él y yo llevábamos saliendo hace 3 años. Y se puso muy bravo y empezó a gritar. Y fue cuando me encerró en el cuarto de atrás. ¿Escuchó usted la voz de Ballén en el salón de la casa de su tío antes de que la encerrara?
No lo sé. No hay más preguntas. ¿Está en condiciones de continuar el interrogatorio, señorita? ¿La representante del Ministerio Público tiene algo que agregar? Nada, señor juez. Señor defensor. No tengo preguntas para la testigo, señor juez. Bien. Sí, pues sí, claro, él venía seguido. Nos poníamos a jugar cartas y nos tomábamos unos tragos con Carlitos, porque Carlitos también venía, es que éramos muy amigos los tres. ¿Recuerda qué hizo la noche del 27 de julio? Sí, claro, ese día yo me puse a ver televisión, después jugué cartas un rato y me tomé unos traguitos poquitos. ¿Vio a Hernando Ballén esa noche? ¿A Henry? Claro, claro, si es que es más difícil perderlo que encontrarlo. Luego guarde compostura y conteste con seriedad el interrogatorio. Disculpe, señor juez. ¿A qué horas estuvo el señor Ballén en su casa? Objeción. El testigo nunca ha dicho que el acusado hubiera estado en su casa. El defensor le está dictando la declaración. Reformule su pregunta. ¿Estuvo el señor Hernando Ballén en su casa la noche del 27 de julio? Sí. ¿A qué horas estuvo el señor Hernando Ballén en su casa? No, pues así, exacto, yo no le puedo decir. Yo sé que él estuvo en mi casa, sí, ahí estuvimos jugando cartas, nos tomamos unos tragos, pero es que ese día yo bebí hasta lo que me quedé dormido. ¿Era de noche o de día? Él vino por la tardecita como siempre. ¿Y a qué hora se fue? No, ya le dije, yo no sé, es que cuando yo me pongo a beber, usted sabe eso. No tengo más preguntas, su señoría. ¿La representante del Ministerio Público desea contrainterrogar? No, su señoría. ¿El señor fiscal desea contrainterrogar al testigo de la defensa? Sí, gracias. Señor Lorré, ¿cuánto tarda usted en echarse una partidita de naipes? Pues, que por ahí, una hora, depende de las ganas que tenga. ¿Recuerda si la noche del 27 de julio tenía muchas o pocas ganas de jugar naipes? Pues, normal, ese día jugaríamos por ahí que una hora o dos bebiendo, claro. Usted sabe, traguito que va, traguito que viene, entonces después cuando uno va a hacer cuentas se va a acordar de las cosas, está nulo, como ciego. ¿Puede asegurar usted que el señor Hernando Ballén estaba en su casa la noche del 27 de julio, a las 11 de la noche exactamente? A las 11 de la noche. No, pues yo ya les dije con esa precisión, yo no sé, yo sé que ese día él estuvo ahí, él vino, sí, pero la hora de entrada y la hora de salida yo sí, me da pena, pero no la miré. ¿Qué cantidad de aguardiente suele usted beber? Objeción, señor juez. Los hábitos privados del testigo resultan irrelevantes para la causa. Denegada. Conteste, señor Lorre. Pues a ver, eso sí depende, es como de la plata que tenga. Pues si tengo harta plata, bebo harto, si tengo poquita plata, bebo poquito. Pero pues que por ahí unas 2 o 3 botellitas, como le digo, a veces más, a veces menos. ¿Y con qué frecuencia bebe usted esas cantidades? Pues, siempre que pueda, yo todos los días, pues, a veces me toca parar pues por falta de plata, pero mal que bien yo todos los días me echo mi traguito, así póngale la firma. ¿No le ha pasado a usted, señor Lorré, que a veces ha tomado tanto que no recuerda ni dónde, ni con quién, ni cuándo empezó a tomar? Sí, claro, muchas veces, obvio. ¿Y la noche del 27 de julio fue una de esas veces? No me acuerdo. No hay más preguntas, señor juez. Bien. ¿Desean agregar algo? ¿La defensa? No, señor. Señor fiscal. No, señor juez. ¿La representante del Ministerio Público? No, su señoría, nada que agregar. Bien. Hacemos un receso de 1 hora. Después escuchamos los alegatos de cierre. No siendo más, se cierra la sesión. Señor Ballén, ¿desea decir algo antes de que tanto la Fiscalía como la defensa realicen su alegato final? Soy inocente, yo no maté a Carlos Toro, era mi mejor amigo. Esa noche estuve jugando a las cartas y viviendo con Lore. Cuando me dirigía a casa, la policía me detuvo
y estuve preso más de un mes. No es justo. Yo no maté a nadie. Bien, gracias, señor Ballén. Señor fiscal, proceda con su alegato final. Señor juez, creo haber demostrado, más allá de toda duda razonable, los extremos de mi acusación. La señora Maura expuso claramente haber visto a un hombre montado en una bicicleta de color rojo salir de la casa de la víctima momentos después de oír los disparos homicidas. Incluso, en la audiencia, expuso que este sujeto tenía un gran parecido con el señor Ballén y que podría haberlo visto portando un bolso. Ballén fue capturado al poco tiempo después, muy cerca, con una bicicleta de color rojo en su poder. En el bolso, la funda vacía de un revólver. Carlos Toro murió por el impacto de 2 balas calibre 38, el mismo calibre de las balas encontradas en la residencia del señor Ballén, momentos después del homicidio. Es perfectamente posible que Ballén haya visitado la casa de Lorre antes de ir a la casa de Carlos Toro, pero también es perfectamente posible que no lo hiciera. El evidente alcoholismo de Lorre y los permanentes estados de profunda ebriedad en que se ve sumido, según sus propios dichos, hacen que su testimonio sea realmente poco creíble. Si a esto le sumamos que el testigo de la defensa no logró asegurar siquiera que Ballén se encontraba en su casa en el momento en que se cometía el crimen, pues nos lleva a pensar que no hay verdaderamente buenas razones para creer en su coartada. Jocelyn Figuereda nos ha dado una pista sobre el posible móvil del crimen. Carlos Toro estaba recriminándole a Ballén el hecho de haber tenido una relación íntima con su sobrina, siendo esta una menor de edad. Figuereda acababa de confesarle a su tío la relación íntima con Ballén y lo había escuchado hablar por teléfono. Ella asegura que llegó un hombre a la casa, discutió con su tío. Todavía ella estaba en la habitación cuando escuchó los tiros. Esto viene a respaldar plenamente la versión presente sobre lo ocurrido la noche del 27 de julio. Luego huyó del lugar en bicicleta, se deshizo del arma y fue capturado. Estos hechos constituyen un caso muy claro de homicidio simple, por lo tanto, solicito le sea impuesta al señor Ballén la pena mínima contemplada por el legislador para estos delitos. Muchas gracias. Bien. ¿La señora representante del Ministerio Público desea presentar algún alegato final? No, señor juez. Ahora pregunto a la defensa, ¿desea exponer sus argumentos en un alegato de cierre? Muchas gracias, señor juez. Hemos escuchado una apasionante narración en boca del señor fiscal, pero mucho me temo que es un ejercicio portentoso de imaginación sin ningún sustento probatorio. El señor Ballén jugó a las cartas y bebió con el señor Lorre. ¿Alguien mira el reloj en el momento de despedirse de un amigo de tragos? ¿Alguien toma nota del momento exacto en que termina una partida de cartas o abre la segunda botella de ron? Carlos Lorre fue contundente. Ballén estuvo con él la noche del 27 de julio. Bebió y jugó a las cartas. El supuesto alcoholismo del testigo no puede usarse para deslegitimar sus afirmaciones, so pena de incurrir en una flagrante falacia de ataque al hombre. Cuando el señor Ballén consideró que ya era suficiente trago, tomó su bicicleta y regresaba a su casa caminando. No estaba en condiciones de conducir seguramente cuando fue capturado por la policía. En ese momento se entera que su amigo Carlos Toro había sido asesinado. Pero lo peor es que toma conciencia de que se le considera el principal sospechoso. El señor Ballén no ha recuperado su libertad desde ese día y desde el primer momento no deja de declarar su inocencia. ¿El señor fiscal ha probado que el señor Ballén es responsable? Creo que no. Las balas encontradas en su casa son muy comunes, cualquiera las puede tener. Un hombre salió de la casa en bicicleta. Un hombre discutía con Toro. Un hombre, sí, eso ha sido probado sin lugar a dudas en esta audiencia. Quien mató al señor Carlos Toro seguramente fue un hombre. ¿Pero ese hombre era Ballén?
¿O era uno de los millones de hombres que viven en esta ciudad? Ninguna de las pruebas aportadas por la Fiscalía pueden fijar sin lugar a dudas que se trataba del señor Ballén. El grado de intimidad que tuviera mi defendido con la señorita Figuereda es algo que resulta irrelevante a mi entender. El señor fiscal está en todo su derecho de indagar sobre algún delito de índole sexual si así lo cree conveniente. Lo que no puede hacer es convertir una historia de amor en el móvil de un homicidio sin otro apoyo que su fértil imaginación. Por lo tanto, señor juez, solicito se absuelva a mi defendido y se decrete su inmediata libertad. Muchas gracias. Muy bien. Escuchados los alegatos, doy por clausurado el debate y propongo media hora de receso para anunciar el sentido del fallo. Pueden sentarse. Me permito informar a la audiencia el sentido del fallo, el cual es el siguiente. Después de haber analizado concienzudamente las pruebas presentadas por la Fiscalía,